de los abrazos no balazos, César Gutiérrez Priego, me llama mucho la atención lo que publicas hoy en La Silla Rota, en tu columna. Cuando hay problemas le rezan a Dios y piden apoyo de sus Fuerzas Armadas. Cuando se acaban los problemas se olvidan de Dios y aborrecen a sus Fuerzas Armadas. Nadie quiere a los militares hasta que los necesitan. Ah, cabrón, qué fuerte. En medio de toda esta discusión, las acusaciones de militarización de la Guardia Nacional, que también hizo Jorge Ramos, como si hubiera sido un periodista del PAN, un vocero del PAN, pero contundente lo que escribes, César. Nomás quítale el silenciador a tu maquinita. No, ahora sí que no fui yo. Ah, no, ok. Fue directamente la producción, para que no anduviera yo de metiche metiendo la conversación de Ramiro. Entonces, mira, es más que evidente y es más que obvio. Lo hemos visto con los diferentes gobiernos estatales, gobiernos municipales, ¿no? Incluso presidentes de partidos de oposición que salen a hablar de la militarización, salen a atacar a las Fuerzas Armadas, salen a tratar de denostarlos, pero en cuanto tienen problemas y el problema se pone serio, entonces sí, no piden, exigen que vayan las Fuerzas Armadas. Incluso lo vimos en Aguililla, Michoacán, ¿no? Como la gente hace incluso una manifestación para decir, es que los militares tienen que salir a protegernos, pero por otro lado esa misma gente, más bien camuflajeada, con gente del pueblo, estos criminales, van y atacan instalaciones militares, como lo mostré en los videos de mi programa el sábado, y que subí a mi canal de YouTube. Y es más que claro, mi querido Vicente, yo lo he explicado y lo he dicho mucho, me gustaría con un día se darían cuenta realmente todo lo que hacen las Fuerzas Armadas de este país. Y por lo menos la gente tendría la empatía de agradecer. Yo sé que no faltará el que diga, para eso se alquilan, para eso se rentan, porque no falta siempre el estúpido que hace un comentario de ese estilo. Pero yo les explicaba que se necesita tener demasiada vocación. ¿Por qué? Porque son tiempos, desde hace varios sexenios, por lo menos un par, en donde los elementos militares salen a luchar contra criminales que se comportan como si fueran grupos de terroristas en la forma de actuar, y que independientemente de eso ya encontraron el camino, no necesitan ya ni siquiera ir en un choque directo con las Fuerzas Armadas, porque saben que si son detenidos, pues obviamente siempre habrá alguna laguna legal en la que en 2 o 3 días podrán salir, y como acertadamente lo dijo Ramiro, la frustración que tienen de ver a elementos militares muertos y que en menos de una semana los criminales se encuentren en libertad porque hubo alguna cuestión administrativa de mal llenado, hubo una retención ilegal, no supo a tal vez un fiscal cómo defender un punto, etcétera, 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 ha hecho que la frustración sea grande, pero también entiende el nivel de compromiso que se tiene que llevar, y lo hemos visto, y el presidente ha sido muy claro, por más que tratan de confundir, ¿no? Lo de Jorge Ramos y los demás periodistas que le aplauden está como lo de los panistas, priistas y perredistas que salieron con bombo y platillo a decir, bravo, ganamos las elecciones. Pues, ¿cuáles ganaron las elecciones, cabrón? Que les dieron una patiza a nivel nacional impresionante, ¿no? Exactamente lo mismo. Tú confrontas al presidente, tienes esa oportunidad. ¿Cuándo habíamos visto en la historia de este país que pudieras confrontar al presidente todos los días en la mañana? Dicen, es que nada más van medios afines. Pues señores, párense temprano, así como Jorge Ramos, vayan y siéntense, ¿no? Pónganse a hacer su hora nalga, si tú quieres verlo así, esperando a que les den la palabra, ¿no? Con todo y que aparte son de los consentidos que siempre les dan la palabra, y ahí tenemos que andar prendiendo veladoras y cirios para que a Meme le puedan dar la palabra, ¿no? Pero por lo menos que lo hagan y que lo confronten, mi querido Vicente. Es un ejercicio que todo el mundo podría hacer y que desafortunadamente estamos mal acostumbrados en México. Como ellos estaban acostumbrados a ir a desayunar, muchos de ellos a Los Pinos o a la Quinta Galeana, pues ellos quieren que siga siendo igual, y las cosas ya cambiaron. Antes como antes. Hay un dicho militar que dice, antes como antes y ahora como ahora. Así es, y mientras Jorge Ramos diga lo que diga, y mientras el panismo diga lo que diga, y Claudio X González siga vomitando en Twitter, de acuerdo a Morning Consult, esta empresa de análisis nuevamente declara
a Andrés Manuel López Obrador como el mejor líder global, con su aprobación entre el 60 y el 70%, mi querido Ramiro Padilla Atondo. Pues ya no pueden decir que es una encuesta cuchareada, no pueden decir que Mientowski ya se vendió a López Obrador, es Morning Consult la que saca este estudio. Es que, a ver, la realidad es que yo pienso que todavía es aún más alto el porcentaje de aceptación de Andrés Manuel López Obrador, porque hay que entender, por ejemplo, cómo funciona la polarización. Yo lo he dicho en otros espacios aquí en Sin Censura. En Sudamérica, por ejemplo, en Argentina, la polarización es casi 50-50. Estamos como 90% a favor del presidente, 10% en contra. Y ese 10% en contra, 9% está mal informado por toda la basura que se consume de la infodemia. La realidad es que deberían de ajustar las encuestas porque así es. Pues, vamos, las elecciones pasadas, mi querido Vicente, que estuvimos nosotros cubriendo todo el día en Sin Censura, mostraron que hay un montón de encuestadoras que se la pasan mintiendo como respiran. O sea, no sé si salió otra vez Ciro Gómez Leiva a pedir perdón porque les fallaron los números como por 20 puntos. Las encuestadoras son instrumentos de propaganda de la derecha en México. Y ya de repente cuando se ponen sinceros, pues tienen que ajustar sus números un poco a la baja. Para los que no entiendan más o menos el punto, yo les recomiendo Homo Videns de Giovanni Sartori, donde él explica de cómo es la encuesta, dependiendo de la pregunta es la respuesta. Pues es claro que el presidente tiene un porcentaje de aprobación altísimo, y pues bueno, pues que sigan sufriendo y supurando por la herida. ¿Qué podemos hacer nosotros? La realidad es que está haciendo las cosas muy bien. Claro que hay temas que quedan pendientes. Hay que ser crítico en algunos temas con el presidente, quizá imprimirle mayor velocidad a algunos temas, pero en general a mí me parece que está muy bien calificado porque está haciendo las cosas bien. Aparte hay que recordarles al público que los anteriores regímenes dejaron la vara muy baja. O sea, si nuestro presidente navegara de muertito, de todas maneras iba a ver bien con respecto a los otros regímenes, pues, y se va a ver bien. Ahora, si él está haciendo el cambio, está trabajando por reestructurar el país, por reestructurar la democracia, obviamente que eso tiene un bono que aparte que ver por primera vez un presidente que es súper austero, que viaja en vuelos comerciales, que ha ahorrado 1,5 billones de pesos, imagínense, 1,5 billones de pesos, que no nos cansaremos de decir las cosas. Vamos a hacer una lista uno de estos días para hablar de las cosas que han cambiado en México, una lista bien pormenorizada, para que entienda la gente las cosas que han cambiado en México en estos 2 años y medio que tiene el presidente, para que se den cuenta todo lo que han escondido debajo de la alfombra. Pero lo que ha escondido de la oposición debajo de la alfombra, de las buenas cosas que ha hecho México, ya es inocultable, porque haz de cuenta que metes una montaña debajo de una alfombra. Es demasiada ya la información positiva que sale en México y que siempre es tapada por la oposición, que ejecutan el nado sincronizado, pero con una perfección que es admirable. Entonces, este es un golpe, este es un golpe a la mandíbula a las personas que dicen todos los días que nos vamos a ir por ejemplo, Claudio X, que cita a su empleada María Amparo Casar, por ejemplo, ¿no? Voy a citar a mi empleada a la que yo le pago un tuit de ella, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Ellos tienen que entender que perdieron la guerra cultural, perdieron la guerra ideológica, perdieron la elección. Es tiempo de que entiendan de que tienen que reconstruirse, echarle la culpa al gobierno de todos sin proponer absolutamente nada, como lo dijo Renata Turrent. ¿Qué proponen? No proponen absolutamente nada. Entonces, en el asunto de una encuesta de aprobación donde ves a tu presidente todos los días levantarse tempranito, los fines de semana ir a chambearle al resto del país, la famosa burbuja en la que dice que vive Jorge Ramos, la burbuja de él, que va a las mañaneras y no hace cola al cabrón porque tiene un güey que le cuida el lugar para entrar directamente. Esa es la burbuja en la que vive Jorge Ramos, no la burbuja en la que viven los demás que tienen que levantarse a las 3, 4 de la mañana, los que atienden las mañaneras y que tienen que patear el bote y que tienen que picar y que tienen que buscar sus días y que tienen que esperar a veces hasta meses para poder hacerle una pregunta al presidente, ¿no? Esa es la burbuja en la que vive Jorge Ramos. Burbuja la de él. Es el que mejor conoce el país, pues. Claro, burbuja la de Jorge Ramos, que vive en uno de los lujosos
residenciales allá en el área de Miami y no la burbuja de Iztapalapa o la burbuja de, no sé, de Cuautitlán Izcalli, de Caborca en Sonora, de Aguililla en Michoacán. Dejémonos de pendejadas. Y precisamente hablando